¿Alguna vez te ha pasado que llega el día de pago, recibes tu salario con ilusión y, casi sin darte cuenta, en cuestión de pocos días, el dinero desaparece? Te preguntas, ¿en qué lo gasté? ¿Por qué nunca me alcanza? Y lo peor es que, cuando intentas ahorrar, siempre surge un gasto urgente que te obliga a posponer tus planes una vez más. Entonces te convences diciendo, el próximo mes empiezo, pero ese próximo mes nunca llega. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿es normal que trabajes tanto, ores tanto, te esfuerces tanto, y aún así vivas en un ciclo de escasez y desorden? La verdad es que no lo es. Y aquí viene algo poderoso, la Biblia habla de un principio casi secreto, un principio que puede romper ese ciclo y transformar no solo tus finanzas, sino también tu mente, tu paz y tu propósito de vida. Este no es un video cualquiera. Lo que vas a escuchar hoy es una llamada divina, un mensaje que no llega por casualidad. Porque cuando aprendas este principio y lo apliques, descubrirás que ahorrar no es simplemente guardar lo que te sobra, es un acto de fe, de obediencia y de visión. Es preparar el terreno para que Dios confíe en ti con más. Hoy Dios quiere abrir tus ojos para que entiendas que el desorden financiero muchas veces no es un problema de números, sino un reflejo de lo que pasa en tu vida espiritual. Y si llegas hasta el final de este mensaje, te aseguro que encontrarás una semilla que puede cambiar tu futuro económico y, más aún, tu vida espiritual para siempre. Tal vez te has dado cuenta de que no importa cuánto dinero recibas, siempre parece no alcanzar. Un aumento de sueldo, un ingreso extra, incluso un negocio que empieza a dar frutos, y, sin embargo, los billetes se van como agua entre las manos. Te prometes que esta vez sí vas a ahorrar, que esta vez vas a ser ordenado, pero aparece un imprevisto, el recibo más alto de lo normal, la deuda pendiente, un gasto inesperado en la casa, y todo se esfuma. Y al final del mes, cuando miras tu cuenta o revisas tus bolsillos, te invade una sensación de cansancio, frustración y hasta de derrota. Sientes que trabajas sin recompensa, como si sembraras en tierra seca. Esa frustración no solo golpea tu bolsillo, también tu corazón. Te roba la paz, te quita el ánimo, te hace dudar de ti mismo y hasta de las promesas de Dios. No estás solo en esto. Miles de personas, incluso creyentes fieles, oran todos los días, trabajan duro, cumplen con sus responsabilidades, pero siguen atrapados en el mismo ciclo, dinero que llega y desaparece sin dejar fruto. Y lo más triste es que muchos piensan que así es la vida, que no hay otra salida, que deben conformarse. Pero hoy quiero decirte algo, ese ciclo no es el diseño de Dios para tu vida. No fuiste creado para vivir en un constante desorden financiero, no fuiste llamado a vivir en escasez y angustia. La palabra de Dios enseña que Él es un Dios de orden, de abundancia y de provisión. Y si sientes que tu esfuerzo nunca da fruto, es porque hay un principio espiritual que aún no has activado. El enemigo quiere que sigas en desorden, que sigas gastando sin rumbo, que tu dinero nunca alcance, porque mientras tus finanzas están en caos, tu mente también lo está. Pero cuando descubras el principio que hoy vamos a estudiar, entenderás que el dinero no desaparece por casualidad. Hay causas espirituales, hay errores de mayordomía, y también hay soluciones bíblicas que muy pocos aplican. Este es el momento en el que debes preguntarte, ¿quiero seguir viviendo así o quiero aprender a caminar en el orden divino que trae paz, dirección y prosperidad? Si tu corazón responde sí, entonces lo que viene en este mensaje puede marcar un antes y un después en tu vida. Tal vez te has dado cuenta de que no importa cuánto dinero recibas, siempre parece no alcanzar. Un aumento de sueldo, un ingreso extra, incluso un negocio que empieza a dar frutos, y, sin embargo, los billetes se van como agua entre las manos. Te prometes que esta vez sí vas a ahorrar, que esta vez vas a ser ordenado, pero aparece un imprevisto, el recibo más alto de lo normal, la deuda pendiente, un gasto inesperado en la casa, y todo se esfuma. Y al final del mes, cuando miras tu cuenta o revisas tus bolsillos, te invade una sensación de cansancio, frustración y hasta de derrota. Sientes que trabajas sin recompensa, como si sembraras en tierra seca. Esa frustración no solo golpea tu bolsillo, también tu corazón. Te roba la paz, te quita el ánimo, te hace dudar de ti mismo y hasta de las promesas de Dios. No estás solo en esto.
Miles de personas, incluso creyentes fieles, oran todos los días, trabajan duro, cumplen con sus responsabilidades, pero siguen atrapados en el mismo ciclo, dinero que llega y desaparece sin dejar fruto. Y lo más triste es que muchos piensan que así es la vida, que no hay otra salida, que deben conformarse. Pero hoy quiero decirte algo, ese ciclo no es el diseño de Dios para tu vida. No fuiste creado para vivir en un constante desorden financiero, no fuiste llamado a vivir en escasez y angustia. La palabra de Dios enseña que Él es un Dios de orden, de abundancia y de provisión. Y si sientes que tu esfuerzo nunca da fruto, es porque hay un principio espiritual que aún no has activado. El enemigo quiere que sigas en desorden, que sigas gastando sin rumbo, que tu dinero nunca alcance, porque mientras tus finanzas están en caos, tu mente también lo está. Pero cuando descubras el principio que hoy vamos a estudiar, entenderás que el dinero no desaparece por casualidad. Hay causas espirituales, hay errores de mayordomía, y también hay soluciones bíblicas que muy pocos aplican. Este es el momento en el que debes preguntarte, ¿quiero seguir viviendo así o quiero aprender a caminar en el orden divino que trae paz, dirección y prosperidad? Si tu corazón responde sí, entonces lo que viene en este mensaje puede marcar un antes y un después en tu vida. Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces le has pedido a Dios prosperidad? Has orado con fe, has trabajado con esfuerzo, incluso has declarado promesas sobre tu vida, pero el resultado parece el mismo, el dinero llega y se va, las deudas persisten, los problemas económicos no desaparecen. Y en silencio te preguntas, ¿por qué, si soy hijo de Dios, sigo viviendo así? Quiero decirte algo que tal vez nunca nadie te ha dicho, la prosperidad no se mide solamente en cuánto dinero tienes, sino en el fruto que permanece. De nada sirve recibir grandes cantidades si todo se evapora en semanas. Prosperidad verdadera es cuando lo que Dios te da produce paz, dirección, abundancia y propósito en tu vida. La Biblia enseña que muchas veces no prosperamos, no porque Dios no quiera bendecirnos, sino porque hay un área espiritual en desorden. Mira lo que dice Ageo 1:6, sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, y no os saciáis, bebéis, y no quedáis satisfechos, os vestís, y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, ¿puedes verlo? Dios ya había descrito hace siglos lo que hoy muchos vivimos, esfuerzo sin fruto, dinero que se escapa como si lo metiéramos en un saco roto. ¿Y por qué sucede eso? Porque no basta con orar, ni basta con trabajar duro. Dios no bendice el desorden. El problema no es la falta de dinero, es la falta de orden espiritual y financiero. Cuando gastamos sin dirección, cuando dejamos que las urgencias gobiernen, cuando no apartamos para Dios ni para nuestro futuro, entonces estamos rompiendo principios divinos y el resultado inevitable es vacío. El enemigo sabe esto. Él no necesita quitarte el salario para robar tu paz, lo único que necesita es que vivas en desorden. Porque mientras tus finanzas están fuera de control, tu mente también lo está. No puedes orar con libertad porque te preocupas por el dinero, no puedes disfrutar a tu familia porque piensas en las deudas, no puedes servir a Dios con gozo porque tu corazón está cargado de preocupaciones. Pero escucha bien, Dios no quiere que vivas así. El desorden no viene de Dios. Él es un Dios de orden, de provisión y de abundancia. Y aunque hoy te parezca que tu salario es pequeño o que tu situación es imposible, si decides alinear tus finanzas con los principios bíblicos, verás cómo tu vida empieza a cambiar, no solo en lo material, sino en lo más profundo de tu espíritu. Hoy quiero que grabes esta verdad en tu corazón, la falta de orden en tus finanzas es un reflejo de la falta de orden en tu vida espiritual. Y así como Dios puede restaurar tu corazón, también puede ordenar tus recursos. El milagro no comienza con más dinero, sino con una transformación interior, con la decisión de vivir bajo el diseño de Dios. Y en los próximos minutos, vamos a entrar en ese principio que tiene el poder de abrir las puertas de la verdadera prosperidad. Un principio sencillo, eterno y poderoso que ha estado en la palabra todo este tiempo, pero que pocos han decidido obedecer. La Biblia nos enseña algo que muchas veces olvidamos: todo lo que tenemos no es realmente nuestro, es de Dios. Tú y yo somos solo administradores, mayordomos de lo que Él pone en nuestras manos. El trabajo que tienes, los talentos que usas,
el salario que recibes, incluso la fuerza que te permite levantarte cada mañana, todo proviene de Él. El Salmo 24:1 lo dice claramente: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Esto significa que tus recursos no son únicamente fruto de tu esfuerzo, sino parte de un plan mayor en el que Dios confía en ti para administrar lo que Él te da. Y aquí está la verdad dura pero necesaria: muchas veces Dios no nos confía más porque no hemos demostrado ser fieles con lo poco. Queremos que llegue abundancia, pero no hemos aprendido a ordenar lo que ya tenemos. Queremos que Dios derrame bendición hasta que sobreabunde, pero seguimos gastando sin control, sin separar lo que es para Él, sin planificar, sin sembrar. La mayordomía no es solo cuestión de números o presupuestos, es una actitud del corazón. Es reconocer que cada peso que pasa por tus manos es una oportunidad para mostrar obediencia. Cuando eliges ahorrar, no estás simplemente guardando dinero, estás diciendo: Señor, confío en tu provisión, creo en tu futuro para mí y decido ser responsable con lo que me das. El verdadero ahorro no es egoísmo ni avaricia. Es visión. Es saber que Dios quiere usarte no solo para cubrir tus necesidades, sino para bendecir a otros, para sostener tu casa, para invertir en tu propósito, para que vivas libre de cadenas y no esclavo de deudas. Piensa en esto: ¿cómo puede Dios usarte para financiar sueños más grandes si no has aprendido a administrar lo básico? ¿Cómo confiarte proyectos divinos, ministerios, negocios o responsabilidades mayores si no eres fiel en lo pequeño? Jesús lo dejó muy claro en Mateo 25, en la parábola de los talentos: el siervo fiel fue recompensado con más, mientras que el que enterró su talento lo perdió todo. Así funciona la economía del cielo: no prospera el que recibe más, prospera el que administra mejor. Y cuando entiendes este principio, tu manera de ver el dinero cambia para siempre. Ya no lo miras como un peso que desaparece, sino como una semilla que, bien sembrada, puede dar fruto abundante. Hoy Dios te está recordando que el secreto de la verdadera prosperidad no está en acumular, sino en administrar con sabiduría y obediencia lo que ya tienes. Porque cuando tu vida financiera se ordena bajo sus principios, tu mente y tu espíritu también encuentran paz y dirección. Cuando hablamos de dinero, la mayoría de las personas piensa en ingresos, gastos, deudas y cuentas por pagar. Pero desde la perspectiva de Dios, las finanzas son mucho más que números en un papel o cifras en una cuenta bancaria, son un reflejo del orden espiritual que gobierna tu vida. La palabra nos enseña que Dios es un Dios de orden. Desde la creación del mundo lo vemos: puso límites al mar, estableció ciclos para el sol y la luna, dio un propósito a cada criatura. Todo lo que Él hace tiene un diseño perfecto. Y si su naturaleza es orden, ¿por qué pensamos que podemos vivir en desorden financiero y aún así esperar bendición? El desorden en las finanzas produce ansiedad, división en los hogares, discusiones en la familia, deudas que se vuelven cadenas. Y lo más grave es que ese desorden roba tu energía espiritual. No puedes orar con libertad porque tu mente está preocupada en cómo pagar lo que falta. No puedes adorar con gozo porque sientes el peso de las cuentas. No puedes servir con pasión porque tu corazón está agotado. Ahora escucha bien: cuando traes tus finanzas al orden divino, algo poderoso sucede. No es magia ni suerte, es obediencia que abre las ventanas de los cielos. El orden de Dios implica poner a cada cosa en su lugar: primero Dios, luego tu responsabilidad, después tu futuro. Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Aquí encontramos un principio clave: lo primero siempre le pertenece a Dios. Cuando apartas lo que es para Él, no solo estás obedeciendo, estás declarando que tus recursos no te controlan, sino que tú los administras bajo la dirección divina. Luego viene la responsabilidad: pagar lo que debes, sostener tu casa, suplir las necesidades de tu familia. Esto también es adoración, porque Dios no se agrada del desorden ni de la negligencia. Y después está tu futuro, el ahorro, la planificación, la preparación para lo que viene. No se trata de guardar por miedo, sino de sembrar por fe. Mira lo que sucede cuando ignoramos este orden: gastamos primero en lo que se nos antoja, luego corremos a pagar lo urgente, y al final, si sobra algo, pensamos en Dios o en ahorrar. ¿El resultado? Nunca sobra. Y ese ciclo se repite una y otra vez.
Pero cuando inviertes el orden y decides poner primero a Dios y luego el propósito, ocurre un milagro. Lo que antes no alcanzaba, empieza a multiplicarse. No es que mágicamente llegue más dinero de un día para otro, sino que el Espíritu Santo te da sabiduría, te muestra qué evitar, te enseña a diferenciar entre necesidad y capricho. Te da disciplina para sostener hábitos de ahorro y abre puertas que antes estaban cerradas. Recuerda esto, el orden atrae la bendición. Así como un armario limpio y organizado te da paz, así también unas finanzas alineadas al diseño de Dios traen descanso a tu alma. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto obedeces. Y aquí es donde muchos fallan, creen que prosperar es un asunto de trabajar más duro, cuando en realidad es un asunto de alinearse con el orden divino. El problema de muchas personas no es solo la falta de dinero, sino la falta de visión. Se vive únicamente para sobrevivir, trabajar, cobrar, gastar, repetir. Y cuando se intenta ahorrar, se hace desde la escasez, pensando, si sobra algo, lo guardo. Pero la verdad es que casi nunca sobra. La Biblia nos muestra que el ahorro no es un asunto de lo que queda, sino de lo que decides apartar con visión. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué significa esto? Que el sabio planea, guarda, prepara, mientras que el necio consume todo sin pensar en mañana. Cuando ahorras con propósito, no estás actuando por miedo, sino por fe. Estás diciendo, Señor, confío en que este dinero que aparto será semilla para el futuro, y lo hago en obediencia a tu palabra. Ese acto aparentemente pequeño tiene un peso espiritual enorme, porque demuestra que no vives gobernado por el desorden ni por la urgencia, sino que decides caminar bajo el diseño divino. Aquí entra la mentalidad del reino, no ver el ahorro como un sacrificio, sino como una siembra. Cada vez que apartas una parte de lo que Dios pone en tus manos, no solo estás cuidando tu futuro, sino que estás preparándote para que Él pueda confiarte más. Recuerda lo que Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondré. Muchos esperan la gran bendición para empezar a ordenar su vida financiera. Pero la mentalidad de visión empieza en lo pequeño. Si aprendes a ordenar 100, estarás listo para administrar 1000. Si eres sabio con 1000, Dios podrá confiarte 10,000. El tamaño de la bendición que recibas está directamente conectado a la fidelidad con la que cuidas lo que ya tienes. La visión también significa entender que el dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio. No se trata solo de acumular, sino de dar dirección. Ahorrar con propósito es prepararte para sostener tu familia en tiempos difíciles, para invertir en proyectos que glorifiquen a Dios, para bendecir a los necesitados, para vivir en paz sin deudas que te esclavicen. El enemigo quiere que vivas al día, siempre corriendo detrás de lo urgente, sin capacidad de soñar ni de proyectar. Pero Dios quiere levantarte como un administrador sabio, alguien que entiende que el ahorro es parte de un plan más grande, el plan de libertad y abundancia que Él tiene para ti. Por eso hoy debes cambiar tu manera de pensar. Deja de decir, cuando tenga más, entonces ahorro. Comienza con lo poco. No importa si es una cantidad pequeña, lo importante es el principio. Porque lo que para ti puede parecer insignificante, en las manos de Dios puede convertirse en una cosecha abundante. Recuerda, ahorrar no es falta de fe, es obediencia. No es temor al mañana, es preparación para el propósito. Y cuando lo haces con visión, no solo estás guardando dinero, estás sembrando paz, orden y bendición para tu futuro. Imagina por un momento a alguien como tú. Una persona que trabajaba duro, que oraba todas las noches, que pedía a Dios salir adelante, pero que siempre terminaba el mes con la misma historia, deudas, angustia y nada ahorrado. Cada vez que recibía su salario, el dinero desaparecía como si se lo tragara un agujero invisible. Y lo más doloroso era la sensación de fracaso. ¿Por qué nunca me alcanza? ¿Por qué, a pesar de orar, sigo igual? Un día, esa persona decidió hacer algo diferente. En vez de esperar a tener más dinero, comenzó a obedecer con lo poco. Apartó un porcentaje, aunque fuera pequeño, y lo puso en manos de Dios como un acto de fe. También decidió ordenar sus gastos, reconocer que era necesidad y que era capricho. No fue fácil al principio,
porque la tentación de gastarlo todo siempre estaba ahí. Pero cada vez que vencía esa tentación, sentía que algo cambiaba en su corazón, ya no era esclavo del dinero, sino que el dinero empezaba a obedecer al propósito. Con el tiempo, esa semilla pequeña comenzó a dar fruto. Lo que antes se evaporaba, empezó a multiplicarse. Ya no vivía con angustia al final del mes, porque sabía que había un orden. Ya no se sentía derrotado, porque veía cómo sus finanzas reflejaban disciplina y fe. Y lo más hermoso fue que esa transformación no se limitó al área económica, también trajo paz a su hogar, unidad en su familia y una nueva confianza en el Señor. Lo mismo puede sucederte a ti. No importa si hoy piensas que tu salario es demasiado pequeño o que tu situación es imposible. Lo que importa no es la cantidad, sino el principio. Cuando decides obedecer, aunque sea con lo mínimo, estás sembrando una semilla que tarde o temprano dará cosecha. Jesús comparó el reino de Dios con un grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero capaz de convertirse en un gran árbol. Así funciona también con tus finanzas. Quizás tu primer ahorro parezca insignificante, pero si lo haces bajo el orden de Dios, puede convertirse en la raíz de una vida financiera estable y bendecida. Este testimonio no es una historia aislada, es un reflejo de lo que pasa cuando aplicamos la palabra. Y hoy, Dios quiere que sepas que esa misma transformación está disponible para ti. Él no hace excepción de personas. Si lo hizo con otros, lo puede hacer contigo. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo con el dinero entrando y saliendo sin fruto, o vas a decidir dar ese paso de obediencia que cambiará tu vida? Ha llegado el momento de revelar lo que quizás sea la parte más importante de este mensaje. A lo largo de la Biblia, Dios nos dejó principios eternos sobre la administración, la provisión y la prosperidad. Y hay un versículo en particular que puede cambiar radicalmente tu manera de ver el dinero, el ahorro y la bendición. Proverbios capítulo 21 versículo 20 dice: Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Detente un momento y medita en estas palabras. El sabio no es el que gana más, ni el que tiene una gran fortuna, sino el que sabe guardar, el que sabe administrar, el que entiende que lo que hoy tiene puede convertirse en provisión para mañana. En la cultura bíblica, el aceite era símbolo de riqueza, de unción, de reserva para tiempos difíciles. El sabio no lo consume todo en el instante, sabe preservar. En cambio, el insensato, el necio, gasta sin pensar. Vive como si cada día fuera el último, no porque confíe en Dios, sino porque carece de visión. No guarda, no planifica, no honra a Dios con lo primero. Y el resultado es siempre el mismo: vacío, frustración, escasez. Este versículo nos muestra un principio espiritual profundo: el ahorro no es avaricia, es sabiduría, no es miedo, es fe, no es carencia, es previsión en obediencia a Dios. Cuando tú decides apartar, estás actuando como el sabio. Cuando decides disipar sin rumbo, estás caminando como el insensato. Y aquí es donde muchos creyentes tropiezan. Oran por abundancia, pero administran como necios. Le piden a Dios prosperidad, pero no aplican el orden que Él ya estableció en su palabra. Es como querer cosechar sin sembrar. Por eso este versículo es clave, porque resume el corazón del mensaje de hoy. El sabio siempre tiene algo guardado, no porque gane más, sino porque administra con visión y honra a Dios. El necio, aunque tenga mucho, nunca tiene nada, porque lo desperdicia sin dirección. Amado hermano, hoy Dios te está llamando a ser sabio. A dejar atrás el ciclo de gastar todo, de vivir en el cuando sobre, ahorro. Hoy la palabra te recuerda que el verdadero tesoro no es cuánto entra a tu casa, sino cuánto permanece, cuánto da fruto, cuánto está alineado al propósito de Dios. Este versículo es la semilla que, si decides obedecer, puede cambiar tu relación con el dinero para siempre. Y no solo eso, puede transformar tu mentalidad, tu paz y tu futuro espiritual. Ahora que ya conoces el principio bíblico, quiero que lo aterricemos en acciones concretas. Porque la fe sin obras es muerta, Santiago 2:26, y si este mensaje se queda solo en inspiración, no producirá fruto. Necesitas pasos claros que puedas aplicar desde hoy para empezar a caminar en el orden divino de las finanzas. 1. Pon a Dios primero.
Antes de pagar cuentas, antes de pensar en tus gastos, honra a Dios con lo primero. Proverbios 3:9 nos dice, honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos. Aparta para él lo que le pertenece. Este acto no es pérdida, es siembra. Cuando decides poner a Dios en el primer lugar de tus finanzas, estás declarando que tu provisión viene de lo alto, no de tu esfuerzo ni de tu salario. 2. Separa una porción para ahorrar. El sabio siempre guarda algo. No esperes a que sobre, aparta un porcentaje desde el inicio, aunque sea pequeño. Puede ser un 5%, un 10% o incluso menos. Lo importante no es la cantidad, sino el hábito. Esa porción será tu semilla, y Dios honrará tu fidelidad. Recuerda, si no puedes administrarlo poco, tampoco podrás con lo mucho. 3. Distingue entre necesidad y capricho. El desorden financiero muchas veces no viene de la falta de ingresos, sino de los gastos innecesarios. Haz un listado honesto. ¿Qué es indispensable para tu vida y tu familia? ¿Qué cosas compras solo por impulso? Cada peso gastado debe tener un propósito. Cuando aprendes a decir no a lo que no edifica, tu dinero rinde más. 4. Paga tus deudas con disciplina. La deuda es una de las cadenas más fuertes que el enemigo usa para esclavizar a los hijos de Dios. No ignores tus compromisos. Haz un plan para saldarlos, poco a poco, pero con constancia. Cada pago es una declaración de libertad. Y mientras tanto, evita endeudarte en cosas que no producen valor. 5. Vive con propósito, no solo con esfuerzo. Tus finanzas deben estar alineadas con tu visión de vida. Pregúntate, ¿lo que gasto me acerca o me aleja del propósito que Dios tiene para mí? Cuando tu dinero obedece a tu propósito, no se desperdicia, se convierte en una herramienta de bendición. Si aplicas estos pasos, no solo verás cambios en tus finanzas, también sentirás un cambio en tu espíritu. Porque el orden atrae la paz. Y cuando decides vivir con disciplina y obediencia, Dios se mueve para abrir puertas, multiplicar tus recursos y confiarte más. Recuerda, ahorrar según la Biblia no es acumular por miedo, es sembrar por fe. Y cada paso que das en obediencia es un terreno que preparas para la bendición que viene. Quiero que en este momento hagamos juntos un acto profético. No es algo simbólico, no es una simple acción en redes sociales, es una declaración de fe que tiene poder en el mundo espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios, Dios ordena mis finanzas. Quizás te preguntes, ¿qué diferencia hace escribirlo? Déjame decirte algo profundo. En la Biblia encontramos que las palabras no son solo sonidos, son semillas espirituales. Cuando declaras algo con tu boca, estás alineando tu corazón, tu mente y tu espíritu con la verdad de Dios. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Y también nos recuerda que la fe se confiesa, que lo que creemos debe ser proclamado. Cuando escribes Dios ordena mis finanzas, estás tomando una decisión en lo invisible. Estás reconociendo que ya no quieres vivir en desorden, que confías en que el Señor tiene un plan, que estás dispuesto a obedecer su palabra. Es un acto de humildad, pero también de autoridad espiritual. Y no solo lo haces por ti. Cada comentario, cada declaración pública de fe, es una semilla que impacta a otros. Piensa en esto, alguien que está viendo este video, quizás derrotado, cansado, al borde de rendirse, leerá tu comentario y encontrará esperanza. Se dará cuenta de que no está solo, que hay más hijos de Dios decidiendo poner sus finanzas en orden. Además, cuando interactúas con este mensaje, no solo fortaleces tu fe, sino que permites que el algoritmo de YouTube lleve esta palabra a miles de personas que necesitan escucharla. Sin darte cuenta, estás siendo un canal para que el mensaje de Dios llegue más lejos. Así que no lo pienses dos veces. Decláralo con fe, escríbelo con convicción, Dios ordena mis finanzas. No es una frase vacía, es una semilla profética. Y cada vez que lo hagas, estás recordándole a tu alma que ya no vives bajo el caos, sino bajo el orden y la bendición del reino de Dios. Ahora que ya has hecho tu declaración de fe, quiero pedirte algo muy importante, algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un impacto enorme. Dale me gusta a este video y compártelo.
Sé que tal vez pienses, ¿qué tiene de espiritual dar un like o compartir un contenido? Pero quiero que entiendas que lo que hoy estás viendo no es entretenimiento vacío, no es un video cualquiera, es palabra de Dios. Y cuando apoyas este mensaje, no estás ayudando a un canal, estás ayudando a que la verdad de Cristo llegue a más vidas que hoy lo necesitan desesperadamente. Cada vez que haces clic en me gusta, el algoritmo de YouTube interpreta que este contenido es valioso y comienza a mostrarlo a más personas. Eso significa que tu acción, aunque sea simple, se convierte en una herramienta misionera. Estás empujando este mensaje hacia corazones que quizás están a punto de rendirse, familias que necesitan esperanza, jóvenes que no saben cómo ordenar sus vidas. Creyentes que oran por una respuesta y que tal vez encuentren en este video la dirección que estaban pidiendo. Compartir este video es aún más poderoso. Piensa en alguien cercano a ti, un amigo, un hermano, un familiar, un compañero de trabajo, quizá nunca se animaría a ir a una iglesia o a hablar de Dios contigo, pero sí vería este video en su celular. Y en ese momento, este mensaje puede ser la semilla que transforme su vida. Jesús nos dijo en Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy, gracias a la tecnología, ese mandato se cumple también con un clic, con un simple gesto de compartir la palabra. No subestimes el poder de tus acciones digitales. Cada me gusta, cada comentario, cada compartir es como una piedra que lanzas a un lago, las ondas se expanden y tocan orillas que ni siquiera imaginabas. Puede que tú no veas el alcance completo, pero Dios sí lo ve, y Él te recompensa por ser instrumento de expansión de su reino. Además, piensa en esto, cuando das me gusta y compartes, no solo ayudas a otros, también te ayudas a ti mismo. Porque refuerzas en tu espíritu la decisión que tomaste hoy, vivir en orden, en obediencia y en propósito. No es casualidad que estés aquí escuchando esta palabra. Dios te eligió para ser parte de esta misión. Así que no lo dudes más. Haz clic en el corazón, en el pulgar arriba, en el botón de compartir. No lo veas como una acción mecánica, velo como un acto de fe y de obediencia. Estás diciendo, Señor, quiero que otros también reciban lo que yo estoy recibiendo. Recuerda esto, tu like es una semilla, tu comentario es una declaración, tu compartir es una misión. Y cuando muchos hijos de Dios nos unimos en estos pequeños actos, la palabra corre, se multiplica y llega a lugares que tú y yo nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. Llegamos casi al final de este mensaje, pero lo más importante aún está en tu corazón. Quiero que sepas que lo que escuchaste hoy no es teoría, no es un discurso más, no son palabras bonitas para animarte por unos minutos. Esto es palabra viva, es un principio eterno que, si decides ponerlo en práctica, puede marcar un antes y un después en tu vida y en la de tu familia. Dios no te trajo hasta aquí por casualidad. Él sabía que necesitabas escuchar esto, que estabas cansado de ver cómo el dinero entra y desaparece, de sentir frustración cada vez que intentas ahorrar, de vivir en ese ciclo de angustia. El Señor vio tus lágrimas, escuchó tus oraciones y hoy te entregó una llave, el principio del orden, de la mayordomía y de la visión. Recuerda algo, el verdadero cambio no comienza cuando tienes más dinero, sino cuando decides obedecer a Dios con lo que ya tienes. Si eres fiel en lo poco, Él te confiará lo mucho. Y ese mucho no siempre será solo financiero, también será paz en tu corazón, unidad en tu familia, propósito en tu vida y libertad para caminar sin las cadenas de la deuda ni del desorden. Dios promete en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese fin que esperas, esa paz que tanto anhelas, comienza cuando decides alinearte con su diseño. Y su diseño siempre trae orden, bendición y fruto abundante. Hoy quiero que grabes esto en tu corazón, ahorrar según la Biblia no es simplemente acumular, es sembrar en fe. Cada peso que apartas con obediencia es como una semilla en tierra fértil. Tal vez al principio no veas grandes cambios, pero con el tiempo la cosecha llegará. Y cuando llegue, no será solo económica, será una cosecha de paz, de estabilidad, de confianza en Dios, de propósito renovado.
Imagínate dentro de unos meses o un año, mirando atrás y dándote cuenta de que ya no vives al borde del desespero financiero. Imagina poder respirar tranquilo, sabiendo que tus finanzas están bajo control, que tu corazón ya no se llena de miedo cuando piensas en el futuro, porque sabes que Dios está guiando cada paso. Esa paz no tiene precio. Y lo más hermoso es que empieza con una decisión sencilla: obedecer y confiar. Por eso, amado hermano y hermana, no dejes que este mensaje sea uno más que escuchas y olvidas. Haz de esto una acción, una práctica diaria. Empieza pequeño, pero empieza. Pon a Dios primero, aparta tu semilla, ordena tus gastos, paga tus deudas y camina con visión. Te prometo que verás la mano de Dios respaldando cada paso que des. Hoy estás sembrando una semilla que puede cambiar tu historia para siempre. No lo olvides, el ahorro no es carencia, es fe, no es miedo, es obediencia, no es pérdida, es preparación para recibir la abundancia que viene.